Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Bienvenidos a Cuadernos de Inlógica, este espacio para la reflexión sobre el comportamiento humano, intelectualmente nutritivo, éticamente combativo y siempre, aunque aquí cada uno tiene que hacerse cargo de su libertad. La dignidad conlleva libertad, ¿verdad? Y la libertad conlleva responsabilidad, pero no por eso tenemos que no tenemos que dejar de ser considerados con la sensibilidad. 1835, Primera Guerra Carlista. El general Tomás de Zumalacárregui resulta herido en una pierna, en el sitio de Bilbao, de la manera más tonta. La herida por un hombre que había estado metido en 1000 batallas. Hablan de Clint Eastwood como un tío duro. Tomás de Zumalacárregui sí que era un tío duro. El guipuzcoano. La herida, en principio, no era mortal. Era mala, pero no era mortal. Era un disparo en una pierna, sin más. Lo que pasaría después es algo que yo le llamo el efecto Zumalacárregui. Efecto Zumalacárregui que sufren miles y miles y miles de personas en lo relativo a la atención en salud mental. Y cada vez lo sufren más y más y más personas, ¿vale? Yo le llamo el efecto Zumalacárregui. ¿Por qué le llamo el efecto Zumalacárregui? Permítanme primero algo de biografía sobre Tomás de Zumalacárregui. Nacido un 29 de diciembre de 1788 en Ormaiztegui, en el seno de una familia acomodada. Estudió Derecho, pero pronto se inclinó por la carrera militar. Participó en la Guerra de la Independencia Española, estuvo en los 2 sitios de Zaragoza. Luchó contra las tropas napoleónicas, adquiriendo muchísima experiencia en guerra irregular. Se pueden imaginar, ¿vale? Se pueden imaginar. La Guerra de la Independencia, guerra de guerrillas, Tomás de Zumalacárregui, bravo como él solo. Bien, esta guerra de guerrillas sería clave en su futuro. Tras la muerte de Fernando VII, mucho más tarde, Zumalacárregui estuvo despidiendo a las tropas francesas allí, en Bayona. Este hombre era un gran guerrero, era un gran militar. Muere Fernando VII en 1833, estalla la Primera Guerra Carlista entre los partidarios, por una parte, de su hija Isabel II, recuerdan la ley sálica, ¿no?, que permitía que gobernasen una mujer, tal, esto y lo otro. Y los de su hermano, Carlos María Isidro de Borbón. De ahí viene carlistas, de Carlos María Isidro de Borbón. Zumalacárregui se convirtió en el gran estratega del bando carlista en el norte, País Vasco y Navarra. Organizó él solo un ejército eficaz desde cero. Dominó la guerra de guerrillas en terreno montañoso y logró muy importantes victorias frente a fuerzas superiores. Su talento militar le valió el apodo de el lobo de las Amezcoas. El lobo de las Amezcoas. Casi nadie. Tomás de Zumalacárregui. Un tío duro, no era un hombre flojo, no. Un tío duro donde los haya, el guipuzcoano. Fue un maestro de la guerra de movimiento. Tendía a evitar grandes batallas frontales, aprovechaba, como Sun Tzu, el conocimiento del terreno. Igual no había leído a Sun Tzu, pero inmovilizaba rápidamente tropas ligeras. Gracias a todo esto, mantuvo en jaque al ejército liberal durante los primeros años del conflicto. Pero, como les contaba anteriormente, en 1835 se decide sitiar Bilbao. Las tropas carlistas, en principio, iban a tomar Vitoria
y de Vitoria a Madrid, pero les faltaba viruta. Carlos María Isidro de Borbón no conseguía dinero, no conseguía dinero. Así que deciden, bueno, mira, primero vamos a tomar Bilbao y luego ya vamos a por Vitoria, y de Vitoria, pues Bilbao es una ciudad acaudalada, y con lo que consigamos en Bilbao después vamos a tomar Vitoria y de Vitoria ya vamos a Madrid y ya allí damos el golpe de Estado adecuadamente y ponemos a Carlos María Isidro de Borbón, lo ponemos de rey y así preservamos el absolutismo, ¿no? No les gustaba a los carlistas todo este tema ilustrado, estas ideas que venían, libertad de pensamiento y rollos varios. Bueno. 1835, sitio de Bilbao. Herido, al parecer ser, de una manera bastante tonta, en una pierna. La herida inicialmente no es mortal, pero se complica gravemente. Probablemente parece ser que por una infección tras una intervención médica deficiente. ¿Por qué el efecto Zumalacárregui? Este hombre muere un 24 de junio de 1835 en Cegama, a los 46 años. Ojo, es considerado uno de los mejores estrategas militares españoles del siglo XIX. Su muerte fue un golpe muy duro para el bando carlista. Su figura sigue siendo clave. Muchos historiadores coinciden en que de haber vivido más tiempo la guerra podría haber tenido un rumbo distinto. ¿Qué pasó con el disparo en la pierna y por qué el efecto Zumalacárregui? Zumalacárregui recibe un disparo en la pierna, zona de la pantorrilla. Los médicos que había por allí dicen, bueno, tenemos que sacar la bala, tenemos que hacer esto tal, pero Zumalacárregui no se fía y permite y se marcha para que le atienda un curandero o un practicante en el que él tenía más confianza, ¿no? En vez de seguir el tratamiento médico estándar, se va donde el practicante. Este individuo, al parecer, realiza una intervención muy discutida. Hay fuentes que hablan de una incisión innecesaria, mal hecha. Bueno, esto era peligrosísimo. Yo me imagino que también era peligrosísimo que te interviniese el cirujano. Recordemos que no había antibióticos. Bueno, es más, 1835... Creo que los primeros gérmenes, bacterias, se ven en 1850, con Koch. Me parece si mal no recuerdo. Pero claro, eso es que veo la primera bacteria aquí. Consecuentemente no había antibióticos. Así que una infección y te vas para allá si no amputamos. Y amputamos... No sé si saben que la primera intervención con una anestesia en orden es en 1846 en Massachusetts. Famosa frase, ¿vale? Esto no ha sido un engaño. Le quitan a un tipo en Massachusetts un tumor en el cuello. Completamente dormido. Si no me equivoco también y no me falla la memoria, con éter. Bueno, la herida se le infecta gravemente, probablemente gangrena, sepsis, el estado empeora rápidamente y muere un poquito después, un 24 de junio de 1835. ¿Por qué el efecto Zumalacárregui? Porque esto le está pasando a un montón de personas en los tratamientos de salud mental que reciben. Por una parte tenemos todo lo pseudocientífico, toda la charlatanería de las redes sociales, todos los psicocomerciales que están intentando que vaya usted a sus centros, a que le traten allí con una terapia revolucionaria, con un método, con esto, con lo otro. Luego está el doctor María Alonso, que si le puede pillar, le pilla. Luego está la doctora Marian Rojas, está Silvia Congost, por si tienes un problema de relaciones de pareja, que es la que te va a explicar, ¿verdad? Curanderos, ¿vale? Curanderos. Y la gente pues recurre a esto, ¿vale? Recurre a
terapeutas alternativos, prueban con mindfulness, tal vez constelaciones familiares, que también te puede ir muy bien. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues lo que les he explicado muchas veces, que muchos malestares que eran no graves como lo de Zumalacárregui, sino que eran leves, bueno, pues en vez de curarse en 2-3 meses o 4 meses, pues se cronifican. ¿Vale? Se cronifican. Y de repente te encuentras a alguien que lleva de tratamiento en tratamiento, que eso es porque no ha terminado de estar bien, lleva años. ¿Por qué? Pues porque ha ido cayendo en las garras de muy diferentes curanderos, de muy diferentes practicantes, de muy diferentes terapeutas alternativos, y va pasando el tiempo. Claro, si la cosa es leve, probablemente se te puede pasar. O se te puede cronificar. Que te curen, no. Lo que pasa es que se te puede pasar. Y entonces tú asocias. Se me ha pasado porque he ido al daño, pero generalmente no. Ahora bien, si la cosa ya no es leve, sino que es moderada, entramos en una zona de riesgo muchísimo mayor, porque es sucinto de empeorar. La cosa puede ir empeorando. Sí, porque me he dedicado a ver conferencias de Víctor Coopers o llevo 6 meses hablando con ChatGPT de mis problemas. Vale. Pero, ahora bien, si sucede, como en el caso de Zumalacárregui, y la cosa es grave, a saber, puede haber un tema psicótico, puede haber una depresión grave, pero puede haber muchas cosas, ¿vale? Puede haber ya temas que consideramos en salud mental pues que conllevan gravedad. Consecuentemente, conviene que te traten expertos y buenos expertos capaces de hilar muy bien. Pero la gente recurre a las redes sociales una vez más. ¿Qué puede suceder? Puede suceder el efecto Zumalacárregui. Claro, aquí puede haber ya una muerte. Esto lo vengo explicando hace mucho tiempo. Si siguiendo tratamientos reglados tenemos un 5 o un 15% de iatrogenia, muy relativa y muy variable, dependiendo de qué profesionales te tratan, ahora imagínese si se dedica usted a acudir a ChatGPT o las redes sociales, a un terapeuta alternativo que te hace el mindfulness, o un terapeuta que te hace el coaching emocional, o un desarrollador personal. Bueno, el riesgo de muerte aumenta significativamente. Este es el efecto Zumalacárregui. Claro, ¿por qué digo el efecto Zumalacárregui? Porque esto es lo que puede pasar. Luego hubo teorías conspiratorias, se dijo que la muerte no fue accidental, bueno, saben. Pero bueno, lo que está bastante aceptado es que fue herido un 15 de junio de 1835 en el sitio de Bilbao, que nos le hicieron pasar canutas. Pasa que tenían pocos cañones los carlistas. La herida no era mortal en origen, los cirujanos militares recomendaron tratarla correctamente. Zumalacárregui desconfió de los médicos y acudió al curandero. Bueno, pensemos que Zumalacárregui había estado en 1000 batallas. Entre ellas estuvo en los 2 sitios de Zaragoza, que aquello, o sea, los sitios de Zaragoza, es una cosa absolutamente terrible, para el que le guste la historia, que se meta un poco en ello. Se puso en manos de alguien ajeno a la medicina convencional, oficial. Ese tratamiento manipuló la herida mal, algo hizo que no era adecuado, la herida se infecta gravemente. Cuando ya finalmente intervienen los médicos con más criterio, porque ya la cosa estaba fatal, era demasiado tarde. Esto también pasa. A veces la gente viene de tratamientos larguísimos, de terapeutas alternativos y redes sociales y libros que se han leído de autoayuda, y aparecen a la de 5 o 6 años. Claro, lo que en origen me podría haber llevado 2 o 3 meses, bueno, ahora mismo son 1 año o año y medio. Aproximadamente. No, pues ahora rápido. No, ahora has cometido un error. No, es que he caído en sus garras. Bueno, ya.
caído en las garras y a veces también queremos ahorrar tiempo, queremos ahorrar dinero, nos queremos buscar atajos. También es cierto que hay gente que intenta hacer las cosas bien y no le salen. Claro, y el 24 de junio de 1835 en Cegama muere Tomás de Zumalacárregui. Las versiones más populares dicen claramente que rechazó a los cirujanos y eligió un curandero. Otras, más académicas, matizan que hubo malas decisiones médicas en cadena. El caso es que no tenía por qué haberse muerto. Es decir, digamos que era alguien que había estado en 1000 batallas, que las había preparado por un sitio o por otro, y que muere de una manera como muy tonta, ¿vale? Muy tonta. Rechazó o no siguió el consejo médico adecuado, se trató de forma incorrecta al principio, cuando se actuó correctamente ya era irreversible, y esto es la clave, ¿vale? No fue la herida, sino la mala gestión lo que lo mató. El curandero podía haber sido un curandero, pero haber dicho, espera, esto se me escapa, que intervenga el cirujano. No, el curandero tengan cuidado siempre, ¿vale? No, porque se ponen manos a la obra, ¿eh? Usted va con un brote psicótico, un cuadro complejísimo de salud mental, y le pilla un coach emocional y no se corta un pelo, ¿eh? O sea, pero no se corta un puñetero pelo. Esto sería para hacer un equipo de investigación, ¿no? Presentarte en consultas de coaches emocionales o mindfulneros o lo que sea, o terapeutas PAS, irles allí con un cuadro sintomatológico florido, se atreven con todo, no piensen que no lo van a tratar, no se lo piensen, porque el narcisismo es lo que tiene. Es lo que pasó. Lo que se cree que hizo el curandero, aunque no hay un parte médico exacto conservado, pero las fuentes parece ser que coinciden en que se manipuló la herida de una forma muy inadecuada, abriendo o agrandando la herida, incisión innecesaria o mal hecha, que se intentó limpiar sin conocimiento de antisepsia, que bueno, no existía, que se aplicaron vendajes o remedios sin higiene. Bueno, higiene tampoco es que había grandes conocimientos en la época. Resultado, se facilitó una infección brutal cuando lo que parece ser que había que sacar la bala. Había que sacar la bala. Al efecto Zumalacárregui, yo le llamo el fenómeno por el cual una persona rechaza o retrasa un tratamiento convencional, profesional adecuado, en favor de prácticas no científicas, incompetentes, imprudentes, agravando significativamente su condición hasta un punto irreversible. A cuenta de esto, hay gente forrándose de pasta, especialmente con la salud mental. Se dejaron de vender crecepelos porque ahora ya te puedes hacer muchas cosas, micropigmentación, injertos, bueno, hay un montón de tratamientos. Entonces el crecepelo ya no va tanto, ahora es la salud mental, ¿vale? Ahora los vendedores de crecepelos están en la salud mental. Y a la gente le encanta, le gusta. Se meten en las redes sociales, leen los libros de autoayuda, se les olvida que las prescripciones psicoterapéuticas son todas por definición individualizadas y cada caso hay que verlo. Hay que establecer una impresión diagnóstica. Tiene que ser una impresión diagnóstica bien precisa. Ojo con los errores ahí. Hay que ver el contexto circunstancial presente. Hay que ver el contexto circunstancial de trabajo, lo que ha estado pasando en los 2 últimos años. En ocasiones hay que revisar la historia completa. Claro, y en función de todo esto, trazar una hipótesis e ir trabajando, intentando siempre aliviar el mayor sufrimiento ajeno posible en el menor tiempo razonable. Claro. El efecto Zumalacárregui, ¿verdad? Que les está gustando. ¿Cuántos de los que me escuchan habrán sufrido, en cierto modo, el efecto Zumalacárregui? El problema no reside en la existencia de alternativas, ni siquiera en la búsqueda de alivio fuera de los canales tradicionales. El problema aparece cuando esas alternativas sustituyen al profesional cualificado. Y ojo, esto se lo he dicho muchas veces y es muy importante. Si no hay patología, no hace falta un patólogo. ¿Me explico?
Si no hay psicopatología, no hace falta un psicopatólogo. No hace falta un psicopatólogo clínico, ni psiquiatra, ni psicólogo clínico sanitario acreditado. No es necesario. Si no la hay. Ahora bien, si la hay, entonces sí. Las personas buscan diagnósticos en las redes sociales, buscan diagnósticos y encuentran la información y se autodiagnostican ellos a ellos mismos o diagnostican a otros. Esto es lo que está pasando. Sí. Sin que los colegios de psicólogos afeen la conducta a nadie. No. Los psicólogos están dando formación para que puedas saber lo que es un trastorno narcisista, lo cual es información tremendamente compleja que solamente deberían leer técnicos, pero no, aprenda lo que es el narcisismo. Mira, el narcisismo es esto, la psicopatía es lo otro, el no sé qué, el tal. Entonces la gente va diagnosticando psicópatas o se diagnostican a sí mismos, normalmente como víctimas. Contenidos de psicología simplificada, que reducen problemas complejos a etiquetas virales. ¿Pero esto por qué? Pues porque el psicólogo quiere dar el cante. En vez de estar trabajando y haciendo lo que tiene que hacer, quiere dar el cante. Quiere ser él el centro de atención, quiere ser el escuchado, quiere ser el mirado. Deben tener carencias afectivas. Influencers sin ningún tipo de formación, pero que aunque la tengan es casi peor, que ofrecen consejos emocionales para tus problemas que los tienes. Yo te ayudo, el doctor Mario Alonso Puig, y más recientemente el uso de inteligencia artificial como acompañamiento o soporte psicológico. Todo esto es tremendamente dañino en sí mismo. Y lo más grave de todo es cuando esto ocupa lo esencial. Esto es lo que se está ocupando del tratamiento. La inteligencia artificial está introduciendo un factor nuevo, pero es que es muy delicado. A diferencia de otras formas de pseudoconocimiento, funciona lo suficientemente bien como para que genere confianza. Ofrece explicaciones aparentemente coherentes, parece ser útil para ordenar pensamientos, parece validar emociones, parece mantener una conversación empática, pero ni puede hacer una evaluación, ni puede hacer un diagnóstico, ni puede intervenir terapéuticamente, ni puede asumir ningún tipo de responsabilidad profesional porque no es profesional. Y no está legalmente capacitada para tratar a nadie. Ahora bien, la gente va a tratarse ahí. ¿Por qué? Está disponible todo el tiempo, es gratis. Pero claro, ¿para qué queremos profesionales sanitarios? Yo me lo pregunto. O sea, ¿para qué queremos tener a gente? Ya hablaremos de eso también, pero bueno, 8 o 10 años formándose. Bueno, pues mire, principalmente para que no cometan errores de bulto. ¿Que luego los cometen también? Bueno, porque dentro de lo profesional está la negligencia, está la imprudencia y está la impericia. Y eso no es evitable, pero reducimos las probabilidades, ¿no? Los profesionales están sujetos a normas deontológicas, tienen una formación reglada, tienen que responder ante los errores. Y la IA, la inteligencia artificial, pues no tiene ninguna licencia, ni responsabilidad jurídica, ni puede hacer un seguimiento real, ni tomar decisiones clínicas. Pero tampoco lo hace el doctor Mario Alonso Puig, ni Marian Rojas, ni Rafael Santandreu. Pero ellos te dicen que están ahí para ayudarte, no están ahí para ayudarse a sí mismos. ¿Y qué te puede pasar? El efecto Zumalacárregui. El efecto Zumalacárregui no consiste en elegir mal una opción puntual, sino en retrasar la opción correcta. En salud mental, ese retraso tiene unas consecuencias que pueden llegar a ser muy importantes. La ansiedad se puede cronificar, se puede profundizar en la depresión, los patrones disfuncionales se pueden ir consolidando y el tratamiento posterior se puede volver más complejo. Insisto, si la cosa es leve, bueno, lo cogeremos a tiempo, si la cosa es moderada, pero si la cosa es grave o muy grave, esto puede inducir al suicidio. ¿Por qué? Porque no has ido al sitio donde tenías que ir, al tiempo en el que tenías que ir. El profesional no puede ocuparse de eso. Eso es labor del paciente.
Durante el tiempo que estamos haciendo el canelo, la persona puede sentir que está haciendo algo. Estoy viendo vídeos, estoy leyendo hilos, estoy hablando con la IA, me estoy informando, me estoy cogiendo información. Estás cogiendo información de los más tontos que hay en la profesión. Y de los probablemente más narcisistas y más psicópatas que hay en la profesión. Comerciales, normalmente. Quiero decir, hay psicólogos que tenían que haberse dedicado a montar una inmobiliaria. Pero como no montaron la inmobiliaria, hicieron de su profesión una inmobiliaria. La historia se repite con formatos distintos, ¿vale? Ni la divulgación, ni las terapias complementarias, ni la tecnología son en principio enemigas, pero hay que desconfiar mucho. Y aquí hay un grave problema de confusión de roles. Los colegios profesionales de psicología no tienen nada que decir. El Ministerio de Sanidad no tiene nada que decir. Nada que. El Parlamento, sede de la soberanía nacional, no tiene nada que decir. Porque aquí cohabitamos, convivimos con 4.000 suicidios al año y nos fumamos un puro. ¿Y por qué si en vez de 4, si fuesen 6, qué más da? 4.000, 6.000, ¿qué cree? Mira, 6.000, 4.000, escuche, mire, escuche, 4.000, escuche, 400.000, escuche, 4 millones. ¿Le afecta de un modo diferente? Podríamos convivir perfectamente con 400.000 suicidios al año. Cuidado, que aquí nadie diría haría, wow, saldría un día en el periódico, wow, ¿no? Wow, hacemos, y me hago un tuit, y me hago un wow, ¿no? Qué pasada. Medidas, ninguna. Es más, se permite que se tomen las medidas que pueden facilitar que todos esos suicidios vayan en aumento, como así continuarán yendo. No van a pasar ni 5 ni 10 años, no van a pasar ni 5 años en que lleguemos a tocar los 5.000 suicidios año. Ahora hemos llegado a tocar 4, vamos a tocar 5. Se lo garantizo. Se lo voy a garantizar. Si no hay un cambio, le garantizo que nos ponemos en 5.000 suicidios año. Es inevitable, ¿eh? Es un tema matemático. Es que no es... bueno, esperanza, pero ¿esperanza en qué? Que esto es un tema matemático. Si tienes a una población consumiendo convulsivo, pero de un modo convulsivo, convulsivamente, psicología por las redes sociales, los suicidios solo pueden llegar a 5.000 y después a 6.000 hasta que pare. Yo les garantizo una cosa, se lo garantizo. Hay pacientes que si hubiesen venido en el momento, su tratamiento hubiese durado 2 meses y medio, 3. Pero por consumir tanta autoayuda y tanta basura, que no terminan de llegar a un tratamiento arreglado. Es que no terminan de llegar. Se cronifican. Pero cosas que pueden ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, se cronifican. ¿Por qué? Malas impresiones diagnósticos que están mal hechos. No, ese no es el diagnóstico. Malas hipótesis explicativas sobre el porqué del malestar relativo a ese diagnóstico. Está mal hecho. Entonces, como está mal hecho desde el principio, pues luego ya no puede ir bien. ¿Me entienden? Es imposible. O sea, es imposible. Si en vez de un esguince diagnosticas una tendinitis, pues no puede ir bien. Claro, es que has hecho un diagnóstico, ¿no? Y las causas, esos son los síntomas. La causa es el trauma. No. Es que estaba mal. Quiero decir, le han hecho mal el diagnóstico, le han hecho mal la causa. Sí, es que he ido a un teórico del trauma. Claro, entonces te va a decir que la culpa es de un trauma. Claro, sí, claro. Y más te vale que le digas que es un trauma, porque si no se va a disgustar y te va a retraumatizar. No les hace ninguna gracia, Como le digas que no es por un trauma o les intentes rebatir, vas a saber lo que es la agresividad pasiva o la pasividad agresiva. El efecto Zumalacárregui no es... Y ahora termino, porque en salud mental hay un doble, No. Efecto Zumalacárregui no es una anécdota del siglo XIX.
Y sobre Zumalacárregui, podríamos hablar, estaría guay hacer un audio entero. Sí, porque yo siento, a mí hay personas que, bueno, oye, yo soy más liberal. En la época probablemente... A ver, Zumalacárregui... o sea, Vox los hubiese matado por rojos. O sea, Zumalacárregui a los de Vox los hubiese matado por rojos. ¿Cómo se lo estoy contando? Bueno, ¿y qué? Son cosas de la época, 1835. Son cosas de la época. Esto es una advertencia atemporal, ¿vale? No es una anécdota del siglo XIX. No siempre es la herida lo que mata. A veces es la decisión de no acudir a quien puede y debe tratarla. En un contexto como el del siglo XXI, donde el acceso a información y a simulaciones de ayuda es inmediato, el verdadero riesgo no es la falta de recursos, es la mala jerarquización. Si uno se quiere entretener escuchando, hombre, pues yo le recomiendo que se entretenga de otra manera. Si uno se quiere entretener y se pone a escuchar psicólogos por las redes sociales, yo le recomendaría, yo qué sé, que se vea unos vídeos de Dua Lipa, que es más guapa y canta muy bien. Bailar, bueno, pondremos un 7, pero cantar canta muy bien y tiene mucho flow. Sí, o ver buenas películas, buenas series, sí, buscar todo antes del año 2008. El efecto Zumalacárregui no consiste en acudir a un curandero, consiste en creer que puedes permitirte no acudir a un profesional y que te vas a ahorrar la energía, el tiempo y el dinero que es ir a un profesional. Claro, bueno, es que yo he ido a un psiquiatra o he ido a un psicólogo clínico sanitario autorizado, y no a uno, he ido a 2 o 3 y me ha ido muy mal, lo sé, pero no te tiene que extrañar. Ni te tienes que preocupar, ni sentirte culpable, aunque te harán sentirte culpable, y te sentirás probablemente culpable por ello. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo relativo a los alienistas, a la salud mental, estamos en un terreno donde es una ciencia muy inmadura. No sabemos bien desde dónde ver a los pacientes. Hay una purrusalda de diagnósticos que se inventan y síndromes y que puede volver a la población completamente tarumba, pero completamente tarumba. En psicología clínica tenemos unas 12 o 14 escuelas teóricas, ¿vale? Todas se creen que son lo mejor, pero no puede ser. Claro, que no pueden ser todas la mejor. No puede ser. ¿Qué significa eso en ciencia? Pues que es un terreno muy inmaduro. Pero tenemos datos que afirman que alrededor del 15% de los psicoterapeutas son entre muy buenos y excelentes, ¿vale? Ahí es donde hay que intentar llegar. Sobre todo si el problema es moderado o grave. Porque si es leve, pues probablemente el 80% de los profesionales del país le van a servir de ayuda. Pero hay un 20% que se les llama profesionales problemáticos, que yo le llamo profesionales peligrosos, ¿no? Que son tan peligrosos como un curandero, o más, y están certificados. Pero esto no es que lo digo yo porque es una estimación mía, no, de esto hay datos. O sea, de esto hay datos. Están los estudios de Lambert, están los estudios de Wampole, y es algo completamente silenciado en esta profesión. Pero dirá, pues como en otras profesiones, digo, no, como en otras profesiones no. Hay cirujanos que se les quedan en la mesa el 3,5% de los pacientes, y a otros se les queda el 0,8%. Pero ojo, los peores, el 97% de los casos va la cosa bien. Y los que ya son unos cracks, pues es que solo se les ha muerto uno en toda su carrera, ¿no? Claro, no, pues lo mismo, digo, no, lo mismo no. Lo mismo no. Que los datos de todas las escuelas teóricas, las escuelas teóricas funcionan, digo, sí, ¿qué y cuánto? ¿No? Es decir, ¿qué funciona, qué no funciona y cuánto funciona?
que es muy interesante saber cuánto funciona. Bueno, pues hay entre un 5 y un 15% de profesionales que son la hostia. Claro, esto es más complicado. La cirugía en 1835 estaba fatal. Estaba fatal. Vete a saber, váyase usted a saber cuántos se morían en las operaciones. A ver, Zumalacárregui, que no era tonto y que era un tío muy duro, no hubiese tenido problema en que le operen a pierna viva o a lo que sea. Lo que pasa es que seguramente había visto a muchos morirse curándoles una herida o esto o lo otro y prefería ir al curandero. Curandero de 1835. Probablemente fue por eso. No, porque tonto no era. No, tonto no era. Y diría, joder, yo les dejo a estos matasanos que me metan mano en la herida y aquí me muero, ¿no? Yo me voy al curandero. Pero bueno, se lo explico por el motivo que se lo explico. La salud mental puede estar como la cirugía en 1835. Hay un 5 o un 15% y hay que buscar a esos profesionales, sobre todo si los casos son serios. Y después ya hay que tener confianza y hay que ser un poco constante, claro. ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta? Esto tiene que estar pasando, el efecto Zumalacárregui tiene que estar pasando por todo el país a millones de personas, pero millones de personas. Unos se cronifican, otros empeoran, otros se suicidan. Claro, serán los menos, pero otros se suicidan y aumenta el ratio de suicidios. Es inevitable. Es inevitable porque todo el mundo está consumiendo psicólogos por las redes sociales, sin que nadie diga nada, El marketing se ha comido a la profesión, se la ha comido con patatas. Se vende humo como si no hubiese un mañana. La epidemia de salud mental es una crisis que está vista por el mercado como una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque aquí a la gente le da lo mismo. Aquí tú escuchas, hay 10 millones de personas con ansiedad. Entonces diríamos, hostias, tenemos un problema, ¿no? O hay 4.000 suicidios al año, que ese es un poco el pico de la pirámide, ¿no? Bueno, y 5.000, y 6.000, 7.000, que hacia la gente le da lo mismo. Siguen votando las mismas opciones políticas. Porque, claro, hay 4.000. El que vota al PSOE dirá, pues yo sigo votando al PSOE, 4.000 suicidios y no han hecho nada. Y tal, y dice, ya, pero si viene el PP habrá 5.000. Y ya está, con ese argumento han terminado. ¿Que dentro de la profesión hay que poner orden? Pues, hombre, evidentemente. Oye, ¿dónde van ustedes con 14 escuelas teóricas? No, es que esto es diverso, esto es creativo, esto es muy complejo, ya, muy complejo, pero ¿cuál funciona mejor? Bueno, funcionan todas parecido, entonces que no vale ninguna. No, funcionan, sí, porque consiguen ustedes un 30 o un 40% de remisiones para depresiones leves y moderadas. Que esto es lo que más tenemos. Ansiedad leve moderada, depresión leve moderada, problemas de insomnio. Esto tenemos 10 millones de personas, o 12. ¿Qué resultados obtienen? Un 30 o un 40%, ya. El porcentaje de recaídas a 6 meses, un año, bueno, pues como un 50%. Bueno, son resultados muy buenos. Tienen ustedes unas escuelas teóricas cojonudas. Pero cojonudas. No, pero y que mejoran un 65, un 75%. Ya, y de esos, ¿cuántos tienen después recaídas? Pues entre un 60 y un 80%. Oh, una teoría cojonuda. Es una teoría cojonuda. Muy, muy buena, muy, muy buena. Si se creen que el 5 o 15% que obtienen mejores resultados, que no obtienen un 30 ni un 40, que se van a un 85 o un 90% de buenos resultados, si creen ustedes que esos trabajan desde las escuelas teóricas habituales, bueno, están muy equivocados. Están muy, muy, pero que muy equivocados. Entonces, ¿qué hay que hacer en salud mental? Hay que buscar, si uno se encuentra mal, un buen profesional de salud mental. Tiene usted que estar a gusto con él, ¿no? Tiene que sentir que es una persona profesional, honesta, y que le trate con respeto, que le trate con cariño y que le trate con respeto, pues si no, no estamos apañados. Ahora bien, tiene que ser un buen profesional, porque como sea muy simpático, pero sí, muy simpático, muy simpática, muy simpático, digo, ya, pero esto no avanza, digo, no, ya, pero eso es porque es muy simpático y cercano,
pero es poco empático, y poco profesional. Y luego la honestidad, ¿vale? No es que estés honesto y simpático, ya, pero es que lo primero es que sea profesional. Luego ya que sea cercano y simpático, y lo tercero, muy importante también, que sea honesto. Tiene que reunir las tres. Las tres, profesionalidad, cercanía y honestidad. Y ahí podemos resolver el problema. Ahora bien, ¿qué suele hacer la gente? Va saltando de contenido de YouTube en contenido de YouTube, ¿vale? Y escucha a María Jesús Forlans, ¿vale? Escucha a una conductista radical desorejada, la naranja mecánica. Luego a José Luis Marín, un psicoanalista, ¿vale? Psicodinámico breve, pero psicoanalista, ¿vale? O sea, el trauma, el inconsciente, el trauma, el niño, no sé cuál, tal, tienes un trauma todo el rato. Si no, Buenaventura del Charco, ¿no? Un chavalote que, bueno, pues vendiendo pisos es como había estado bien, ¿no? Pero como se metió en psicología... Rafael Santandreu, bueno, y podemos... No, yo escucho al doctor Piñuel, ese es muy bueno, sí, el que estuvo trabajando en muchas empresas de director de recursos humanos, de marketing y recursos humanos, en muchas empresas del sector tecnológico, ¿verdad? Ese, el doctor Piñuel. No, yo a Ramón Noguera, sí, ahí estás bien, sí, ahí estás de cojones. Y claro, estamos buscando en todo esto solución a mis problemas. Estoy buscando solución a mis problemas. No. Ve de psicoterapeuta en psicoterapeuta hasta que encuentres uno bueno. Por ahí vas bien. O un buen psiquiatra. Cuidado. Mucho cuidado. Que ha habido muchísimos casos. Yo que tú me tomaría un antidepresivo porque me parece que tal, pum. En mes y medio, estupendamente. Eso sí, con perspectiva de cómo hay que solucionar el caso. Alguien pensará, pues escuchándote a ti tampoco me estoy curando. Pues entonces, mira, si acabas de pensar o decir eso, es que estás idiota perdido. Discúlpeme, pero... el efecto Zumalacárregui. Esto está pasando en salud mental. El efecto Zumalacárregui, ¿vale? El efecto Zumalacárregui. Personas que tienen problemas leves y empeoran. Personas que tienen problemas moderados y profundizan en su depresión, personas que tienen problemas graves y no mejoran. A mi juicio, todo lo que no mejora es porque está maltratado. Ojo, no digo que lo sepa tratar yo. Digo que si algo no mejora es porque no está bien tratado. Un fuerte abrazo, que pasen muy buena semana y espero que este audio les pueda servir de ayuda. Recuerden, el efecto Zumalacárregui, ¿vale? Estas son las cosas que nos pueden pasar. Sin juzgar al bueno de Tomás, pues oye, vivió en otra época y un día igual le hago un audio al bueno de Tomás. Venga, un fuerte abrazo y que pasen muy buena semana. Y eso que tuvo sitiado esto, no sé si fueron 70 días, una barbaridad. Se comían, los antiguos bilbaínos aquí se comían hasta las ratas. Pues claro, no llegaban víveres. Venga, que pasen muy buena semana. Hasta luego. Y se despide aquí este alegre bandolero del pensamiento a las artes, intentando darles un poco de sentido, intentando aportar un poquito de sentido común, un poquito de sentido crítico. Y pues oye, todo con un poquito de sentido del humor, que tampoco tenemos por qué llevarnos un mal rato. Se despide aquí ya este alegre bandolero del pensamiento a las artes, tirado a la serranía de las ondas y en breve a la de las letras, que le desea que pase muy buena semana y le manda un caluroso y fuerte abrazo. Hasta luego. Estás vendiendo humo. Estás vendiendo humo. Nos hablas de investigaciones, nos hablas de universidades, nos hablas de estudios que ratifican que todo lo que dices es ciencia pura, pero vendes humo,
José Luis.